Viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Bueno, adjudicarle al Hijo de Dios hecho hombre que su obra fuera obra del demonio es gravísimo pecado. Es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo. El Señor obraba con el mismo Espíritu Santo. Echaba demonios, como él mismo lo dice, con el dedo de Dios. Así es una figura del Espíritu. También es pecado contra el Espíritu Santo lo contrario. Es decir, cuando se invoca la acción del Espíritu Santo para justificar herejías y hacerle decir al Señor lo contrario que dijo, y aplicar ideologías que sustituyan a la sana doctrina. O, por ejemplo, cuando se quiere apelar al discernimiento para indagar lo que es clara doctrina y palabras irrefutables de Jesucristo. Discernir qué era lo que decía ayer, hablaba de esto, ¿no? Invocar el discernimiento significa partir del cuestionamiento de la doctrina. Si algo ya es fijo, yo no tengo nada que discernir. Pero todo esto es típico del modernismo, que es el compendio de todas las herejías, como le llamaba San Pío X, que sostiene que no hay verdades absolutas, no hay pecados intrínsecamente malos, actos, digamos, intrínsecamente malos, que todo es relativo a la situación, hasta puede ser bueno lo que es malo, que el dogma no es estático, dicen, sino que evoluciona, que hay que dejarse sorprender y abrirse al Espíritu Santo. ¿Veis? Ahí está, el Espíritu Santo. Esto es grave, utilizar al Espíritu como excusa para avanzar en un programa destructivo, de demolición. El Espíritu Santo es la luz que pone en claro qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué no lo es, error, engaño. Eso es discernir. Cuando se pretende lo contrario, decir que se discierne para imponer una agenda predeterminada y concordada, no es la luz la que obra para saber qué rumbo tomar, sino las sombras engañosas para confundir el camino, porque la meta es otra. El continuo estado de asamblea, por ejemplo, de la Iglesia, ¿no?, a la que se proponen, las decisiones colegiales, sin un centro al cual recurrir, sin Pedro convertido que confirme a sus hermanos. En definitiva, la ruptura de la unidad y de la catolicidad de la Iglesia jamás serán obras del Espíritu Santo, sino de destrucción. Pues el Espíritu es espíritu de unidad. Nuestro Señor suplicó al Padre en el curso de la última cena
para que esa unidad sea firme, no se rompa. Esa unidad que sellará con su sangre a pocas horas de su ardiente oración. Después de pedir por sus apóstoles, pidió por todos nosotros, por su iglesia, cuando dijo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a estos como me has amado a mí. Juan 17. Jesús ruega al Padre por la unidad de la fe, que da el mismo testimonio del amor de Dios. Esa unidad de la fe viene de la única, incontestable palabra que se predica. Los que crean en mí por las palabras de ellos, está diciendo el Señor. Ahora, ¿cómo va el mundo a creer cuando se alteran las palabras? Peor aún, cuando se contradice la palabra del Señor. Por tanto, ¿qué unidad puede haber? ¿Quién es el agente principal de división? Pues sí, el demonio. Cuidado con las palabras que puedan a algunos sonarlas gratas al oído. Apertura, dejar que todos se expresen, dejar que el Espíritu nos sacude, nos quite las rigideces, etc. Está visto que el demonio vuelve, que ataca una y otra vez. El Señor dice, ¿no? Se los saca de un lugar o sale de un lugar, queda limpio y vuelve con otros 7 más. El demonio del modernismo había sido conjurado a la Iglesia en tiempo de los papas del siglo XIX, por ejemplo, San Pío X, por ejemplo, San Pío IX, ¿no? Y también León XIII, pero regresó con fuerza en tiempos de concilio. Se infiltró y desde entonces socava a la Iglesia, buscando su demolición total. Después de dar la voz de alerta, a la que el Señor nos invita cuando nos manda a estar vigilantes, pasemos a la primera lectura, que es el libro de Joel. Este libro es muy breve porque consta de 3 capítulos, nada más. Y hoy se lee el final del primer capítulo y el comienzo del segundo. Dios le manda a Joel que pida a los sacerdotes hacer penitencia y a llamar a todos al ayuno. Un ayuno santo, dice. Un ayuno riguroso, solemne, importante, porque ya viene el día de su ira. Se trata de una penitencia colectiva porque ya viene el día estremecedor del Señor. Y es deber, se lo recuerda Joel, de los sacerdotes, los ministros de Dios, llamar a penitencia e interceder por el pueblo. Antes había exhortado el profeta a la reflexión, a que examinaran sus conciencias para saber qué habían hecho, cómo todos habían procedido para que hubiera venido tantas y tales calamidades. Qué actual es esto, ¿eh? Pero al mismo tiempo, qué difícil de decirlo, qué difícil que se admita cuando se habla del pecado. Las calamidades tienen distintos nombres: pestes, movimientos de la tierra, es decir, terremotos, erupciones de volcanes, maremotos, lo que se os antoje. O más bien, de todo lo que podáis estar informados y de lo que se supone ha de venir, como carestías, empobrecimiento, cracks financieros, todo. Precisamente como esto se ve venir, hay muchos falsos profetas que lo anuncian como mensajes que han recibido del cielo. Pues bien, todo lo que ya tenemos y lo que la lógica o la imaginación indican para un futuro no lejano, sino muy cercano. Ahora, ¿alguien piensa o ha reflexionado qué se debe no a la actividad física, a lo que está ocurriendo, sino al accionar moral de los hombres? ¿Alguien piensa que se deba
al pecado, el alejamiento de Dios, lo que estamos padeciendo? Poquísimos. En tiempos de Joel no había medios de comunicación que les mintiera a la gente diciendo que sí son culpables, pero del cambio climático, por ejemplo, pero no de sus actos, por sus infidelidades a Dios. No, la culpa es otra, ni por sus depravaciones, sino por el anhídrido carbónico que emiten o por otros cuentos parecidos. Y no los inoculaban con venenosas mentiras letales, sino que les mandaban a hacer penitencia. Recuerdo que hubo un sacerdote, para hablar un poco de estos tiempos, que debía ser ordenado obispo. Y recuerdo la oposición de los otros obispos que no se lo permitieron. Bueno, eso pasó y pasa. El pecado imperdonable había sido, de este sacerdote, decir que el huracán Katrina, se acordarán, había sido un castigo divino. Katrina pasó por New Orleans y, entre otras cosas, un día antes del desfile del Gay Pride, del orgullo homosexual. También ha dicho que Harry Potter era satánico, que la homosexualidad podía curarse, y eso fue imperdonable. Fue el colmo para el resto del colegio apostólico de ese país, es decir, todos los obispos. Bueno, esto ocurrió en Austria. El padre Gerhard Maria Wagner había sido nombrado obispo auxiliar de Linz en 2009 y no pudo acceder a la ordenación, lo obligaron a renunciar. Bueno, para esto yo había apelado a mi memoria y al final lo busqué y lo encontré. Esta fue la noticia. En una ocasión, el prelado afirmó que el personaje de la literatura infantil Harry Potter era satánico. Más recientemente, el obispo dijo que la homosexualidad es una enfermedad que puede ser curada. Dos grandes verdades. Porque hay casos, sí, de curaciones, muchos, bueno, varios, y que es satánico, no hay duda. Bueno, Wagner, dice, de 54 años, ya estuvo en el centro de la polémica en 2005, después de la devastación de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans por el huracán Katrina. En esa ocasión, el sacerdote escribió en su hoja parroquial en la localidad de Wieningsgarten que toda la destrucción causada por la tragedia natural se debía más a la contaminación espiritual que a la ambiental. Y decía, no es una casualidad que en Nueva Orleans hayan sido destruidas las 5 clínicas abortistas que existían y todos los clubes nocturnos, indicó el entonces párroco, sí, el padre Wagner. Bueno, queridos amigos, este es el destino de los que aventuran decir la verdad. Pero no, hay que decir que el bien es mal y que el mal es bien. Entonces estamos todos contentos. No. Nada de eso debían soportar los israelitas. No había medios de comunicación poderosos, pero igual ellos se las ingeniaban para cometer graves pecados que ofendían a Dios. Y el profeta anunciaba el día terrible del Señor, el día del juicio de Dios. El hambre, la miseria, la pérdida del culto debido a la destrucción del templo por ellos, ¿no? Por el invasor. Pero no todo terminará en castigo, sino que al mismo tiempo Dios terminará arrojando al enemigo y juzgará a todos los enemigos de su pueblo. Y dice el profeta, tocad la trompeta en Sión, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca, día de oscuridad y negrura, día de niebla y oscuridad. Avanza un gentío innumerable, poderoso, o sea, un ejército invasor, que viene del norte, innumerables soldados disciplinados, que todo lo arrasan y la gente entra en pánico. Podemos decir que es una especie de anticipación de la batalla final, la de Armagedón. Y aquí estamos nosotros. Lo que estamos viendo es signos en estos tiempos. Signos que, movidos por lo revelado por Sor Sasagawa en octubre de 2019, habíamos anticipado que vendrían otros y hoy los tenemos encima de nosotros.
¿Esperaremos aún más para que nos digan que debemos hacer penitencia? ¿Cómo nos preparamos? ¿Haciendo acopio, como sugieren algunos de aquí y de allá? ¿Buscando construir refugios? Bueno, depende de cuál refugio, porque para nosotros el refugio es el corazón inmaculado de María. Debemos prepararnos con la oración, la adoración, la penitencia, la meditación de la palabra y sobre todo con vidas irreprochables ante Dios, sobre todo. Debemos prepararnos pidiendo la luz del Espíritu, porque mucho es el engaño, mucha la confusión. Dejar de mirar y buscar aquí y allá supuestas profecías y profetas y videntes. Con lo que sabemos tenemos bastante. Es importante no distraerse, concentrarse en lo importante y no agitarse ni preocuparse. Nada más. Nuestra Señora, nuestra Madre, nos cuida. El Señor nos salva, nos ama, nos protege. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.